Es parte de nuestras mejores alegrías, es parte de ese grupo de personas a quien yo quiero muy especialmente, como son los grandes humoristas, los cantantes, que lo que nos ofrecen es momentos agradables. Inclusive los cantantes, cuando cantan aquellas canciones de despecho, es agradable. No sabe Laureano Márquez el cariño que le tengo por todo lo que ha hecho y por todo lo que representa, y porque además sé por amigos comunes que es una bellísima persona. Una bellísima Gracias. persona. Gracias por estar con nosotros, Laureano. Un Él honor, es, Napoleón. Gracias a ti. Además, sabes que el sentimiento de afecto es mutuo y de respeto y de admiración también. él es politólogo, además de humorista. Él es columnista, fue editorialista en muchas ocasiones del diario Tal Cual. Le interesa su gente, su país y también la política. Nació en las Islas Canarias. ¿A qué edad te traen a Venezuela o te llevan para Venezuela? Laureano, bienvenido. Muchas gracias, Napoleón. Un honor estar compartiendo contigo. Mira, a los 7 años, mi papá ya se había ido a Venezuela muchos años antes. De hecho, 16 años antes se había ido mi papá. Claro, eso tú te estarás preguntando cómo yo tenía 7 años y mi papá llevaba 16 años de ausencia. Lo primero que me pregunté. Son cosas que pasan en la... No, mentira. Mi papá había vuelto en el año 62 y dejó a mi mamá embarazada de mí y volvió en el 70. Y entonces en el 71 nos fuimos todos en un barco italiano llamado el Donizetti, porque mi mamá le dio un ultimátum a mi papá después de 16 años de separación. Le dijo, bueno, o te quedas o te vas, pero esto no puede seguir así. Entonces mi papá reaccionó y nos fuimos todos. ¿Y qué es vivir sin padre? ¿Y qué te preguntabas? ¿Por qué mis padres no viven juntos? Bueno, no, desde que yo tuve uso de razón, mi madre nos inculcaba que nuestro padre estaba en Venezuela. Venezuela era una tierra que despertaba mi imaginación. De hecho, en estos días estaba escribiendo un episodio que tiene que ver con eso. Mi papá enviaba con sus amigos unos baúles en los barcos que venían y ese baúl venía repleto de café, café crudo, sin tostar. Y dentro del café mi papá ponía cosas, vasos para mi mamá o juguetes para nosotros. Puso una vez una máquina de escribir, un diccionario, varias cosas, ¿no? Entonces, para mí eso es una tierra mágica de donde venía todo eso. Venía incluso una lata de un producto, de una bebida chocolatada que traía un bebé desnudo en la portada con un vaso de esa bebida que traía una llavecita encima, uno la abría así y le quitabas una cinta metálica y esa bebida chocolatada a mí me volvió loco. Entonces yo, ¿Recuerdas el nombre? Yo no sé. Toddy, Ah, Toddy. Toddy. Yo era un fanático de Toddy también de joven. Ajá. Sí, entonces, claro, yo tenía fantasías y sueños con esa tierra. Una vez intenté escaparme para irme de polizón en un barco. Todavía mi papá no había vuelto. Y bueno, para mí fue venir a Venezuela fue como el sueño de mi vida. Antes de preguntarte qué fue lo primero que viste y cuándo te sentiste venezolano, quiero decirte que mi vida es igual que la tuya en ese sentido, pero al revés. Yo creo que a los 14 o 15 años mis padres regresaron a España, yo soy venezolano, y durante los 3 años que estuve allí, porque yo hice bachillerato en España, en lugar de 6 años, 3 años, yo descubro primero que soy de un país que se llama Venezuela. Como dice el poeta, descubrí, yo soy, como dice, ¿cómo es el poema bellísimo? Soy de un país de serpiente, de comedores de serpiente, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, entonces descubro eso y también trato de huir con una amiga, ¿no? Y me agarran en la frontera española, francesa, pero regreso. Ahora, llegaste, supongo, en barco. Sí, en un barco, ¿Qué el fue lo Donizetti. primero que ves? ¿Qué es lo primero que recuerdas haber visto? Recuerdo, bueno, lo De primero comedores de naturalmente, serpiente. Chicos, ¿cómo se llama el poeta, el más famoso poeta que tenemos? Que ¿quién se será? acaba. Rafael Rafael Cadenas. Cadena. Rafael Cadena. Sí. Ok. Bueno, cuéntame, ¿qué fue lo primero que recuerdas?
Bueno, recuerdo el puerto de La Guaira, recuerdo el puerto de La Guaira y recuerdo La Guaira y recuerdo que ya en esa época, en el año 71, había em, ranchos y se veía pobreza en La Guaira. Y recuerdo que eso a mi mamá le impresionó mucho porque la imagen de Venezuela que traíamos era la del país rico, la del país, o sea, donde iban los canarios a trabajar y a que les fuese bien. Entonces, contrastó un poco esa imagen, esa primera imagen. Recuerdo que nosotros vivíamos en Maracay y recuerdo que fuimos a comer a un restaurante de carnes muy famoso que todavía existe en Maracay, que se llama El Campestre. Y, y bueno, y recuerdo que mi papá tenía un mayor de víveres con su hermano y su cuñado, y entonces yo fui a trabajar, supuestamente al primer día, yo fui a trabajar a ese mayor de víveres y vi la lata de toddy que ya yo conocía desde Canarias, y entonces le dije a mi tío que yo me llevaba esa lata de 2 kilos de toddy por mi trabajo del día. Y Y las vueltas que da el mundo, desde los sí, años 40 al finalizar la Guerra Civil Española, por la pobreza, buscando un futuro que no tenían en ese momento los españoles y los canarios. ¿Cuántos canarios se vinieron, ¿no?, arriesgando sus vidas, no en barcos, ¿no?, sino en lanchitas, para hacer lo que llamaban las Américas? Y ahora sus nietos y sus hijos regresan a las Canarias exactamente por lo mismo, pero quien sufrimos esa miseria somos los venezolanos. sí, Eh, es duro. esta semana hay dos fechas que creo que son muy importantes tanto en tu vida como en la mía. Sí, El 9 de diciembre de 1930 es la primera edición de la aparición de una emisora que marcó a muchas generaciones venezolanas y que es historia de Venezuela, como es Broadcasting Caracas. Y el 10 de diciembre del 2018 muere uno de tus compañeros y supongo que uno de tus amigos en La Rochela, Pepe. Antes de hablar del presente y seguir hablando de ti, ¿qué recuerdas de RCR? Que para mí fue tan importante. Para mí, en mayo, el programa que yo tengo toda mi vida como disc-jockey se llama Gente en Ambiente, lo mejor de nuestra vida, y está dedicado a tres disc-jockeys para mí que fueron muy importantes. Uno en España, de un chileno llamado Raúl Matas, que ponía todas las canciones de Venezuela y que puso de moda el Moliendo Café, que puso de moda muchas canciones venezolanas. Y otro, Clemente Vargas Jr., y el otro, Eduardo Morel. Fue muy importante. Y siempre quise trabajar en Radio Caracas Radio, siempre, porque era parte de mí, al igual que Radio Caracas Televisión. ¿Qué fue para ti Radio Caracas? ¿Fue mira, importante? muy bueno el programa, por cierto. A mí me encanta mucho ese programa que tú haces, que además hace toda una remembranza de la época de las canciones y todo. Siempre me ha gustado. Yeah. Mira, de Radio Caracas, bueno, para empezar, yo comencé a trabajar en el mundo de la actuación y de la escritura en Radio Caracas Televisión, que es parte de ese grupo. Radio Caracas Radio fue pionera de la radio venezolana. Creo que es una de las empresas de radiodifusión más importantes de la historia del país. Creo que marcó un momento de nuestro acontecer comunicacional. Y todavía hoy Radio Caracas Radio sigue siendo, creo, un emblema, como lo es Radio Caracas Televisión. De hecho, La Rochela también era Radio Rochela Radio, o sea, todos los programas que después fueron en televisión habían estado en la radio. De modo que fue pionera en muchísimos sentidos del mundo del espectáculo en Venezuela. En mi caso, yo tuve la suerte de tener un gran cariño y amistad y trabajar, porque yo tenía una suerte extraordinaria con la gente que me ha tocado trabajar, con una de sus fundadoras, Cecilia Martínez, que Sí, además se encargó de uno de los comerciales, ¿no?,
con su doble sentido, el jabón Laúd, ¿no? Claro. Y como no existían grabaciones, entonces tenía que ir todos los días a Radio Caracas Radio, bueno, a Radio Caracas, que sí se llamaba Radio Caracas, a Broadcasting Caracas, a cantar solamente la canción de Jabón Laúd. Algo así Aparte que, de aquellas series que yo no vi porque no había nacido, yo no escuché porque no había nacido, como El misterio de los ojos escarlatas. claro. Martín Valiente, toda esta gente. Mira, bueno, y además yo recuerdo que Cecilia cantaba, era algo así como, mamá, yo quiero bañarme con el señor Laúd, algo así. Y era el jabón, era la marca, sí, tenía efectivamente un toque de doble sentido. Qué figura tan notable la de Cecilia Martínez Sí, qué también que has mujer tan evocado. bella, persona tan extraordinaria. Siempre. Ahora Tuvo una háblame de vida Pepe. buena. Háblame de Pepe. Hoy, Pepeto. Bueno, Pepeto se cumplen 2 años de su partida. Pepeto fue una figura extraordinaria del humor venezolano. Para empezar, Pepeto tenía ese don que solemos identificar en los buenos cómicos, que es la gracia, la vis cómica. Pepeto era cómico, Pepeto abría la boca y ya uno se reía, porque Pepeto vivió siempre, es una cosa que a mí me asombra mucho, en código de humor. Yo recuerdo pocas veces haber hablado en serio con Pepeto. Pepeto estaba siempre echando broma en el canal, en los pasillos del canal, en su casa, si uno se reunía con él, era siempre el mismo Pepeto. A mí eso me sorprendía muchísimo. Y yo creo que Pepeto se confundía, así como antes estábamos hablando de Borges, antes de la entrevista, de tu entrevista con Borges, que Borges tiene un poema que es Borges y yo. Este, Pepeto no podía haber escrito Pepeto y yo, porque Pepeto el cómico y Pepeto el hombre real eran la misma persona. Mira, llegaste a los 7 años a Venezuela. Sí. ¿Qué estudiaste? Estudié en Maracay, nosotros vivíamos en Maracay, estudié mi primaria completa en el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra. Y pues sí, que era un colegio que regentaba una paisana de mi papá, y entonces, bueno, por eso me inscribieron allí. Y después estudié con los hermanos maristas, bachillerato, comencé a estudiar con los hermanos maristas, pero en el Colegio San José donde yo estudié había solo ciencias y yo no era muy bueno para las ciencias, quería estudiar humanidades y entonces me fui a un liceo público en el que me hice dirigente estudiantil, además, y además de izquierda, y además por una fuerza política que era el PRV, Partido de la Revolución Venezolana, Douglas Bravo y Francisco Prada y toda esta gente. Yo sí, bueno, todos tenemos nuestra historia. Entonces, yo fui presidente del centro de estudiantes y tuve una actividad política destacada. Yo creo que eso influyó en mi idea de estudiar ciencia política. Yo me iba enamorando de todas las cosas, o sea, yo estudié en el Colegio San José con los hermanos maristas y quería ser cura. Después me hice de dirigente político y quería ser presidente de la República, entonces me metí a estudiar ciencias políticas, pero como derecho constitucional es una de las materias que se ve al final, solo cuando ya estaba terminando la carrera fue que tomé conciencia de que para ser presidente había que ser venezolano por nacimiento. Pero como ya tenía la carrera casi cursada, la seguí, por no dejar. Bueno. Ahora, ¿y cómo llegas entonces a la televisión y al humorismo? Pero antes quiero preguntarte una cosa que no lo hice en el momento que me estabas hablando. ¿Qué es vivir 7 años, los primeros 7 años de la vida, sin padre presente, sino ausente? Uh ¿Quién -huh. sustituyó la figura paterna? ¿Un abuelo? Sí, ¿Un tío? ¿Quién? sí. Sí, efectivamente, me lo habías dicho antes y quedó como en el aire la respuesta. Mira, lo primero es que mi mamá nos inculcó siempre que nuestro padre estaba en Venezuela, estaba trabajando y estaba velando por nuestro futuro. Pero había una figura, efectivamente, que suplía un poco la figura de mi papá, que era un tío, mi tío Francisco, el cuñado de mi mamá, que además no solo suplía la figura de mi papá en términos de ciertas cosas de autoridad, sino que además en muchas ocasiones firmaba algunas cosas por mi mamá, porque en esa época, en esa España de Franco, las mujeres no tenían derecho a firmar sin la autorización del marido.
Entonces, mi tío hacía como una especie de representación, como diciendo, bueno, esta mujer tiene condiciones para firmar y yo firmo por su esposo. Y ese tío fue un tío muy, muy querido, muy buena persona y, suplió esa tarea. Pero de repente, entonces, a los 7 años, aparece tu padre presente Sí, físicamente, ¿no? Y sí. no como una visita Mm, para, para estar con su familia por sí. unos días. ¿Qué fue vivir ahora con tu padre? Bueno, la imagen que yo tenía de mi padre era, o sea, como uno más de los del pueblo, que yo echaba mucha broma con la gente mayor, incluso con mi tío, con mi tío Francisco, o sea, mi relación era como en plan muy divertido. Y claro, cuando yo intenté hacer eso con mi papá, hubo como un bloqueo ahí porque mi papá no toleraba ese tipo de bromas con él, etcétera, etcétera. Entonces, mi relación con mi papá fue siempre como de temor, o sea, era una persona que despertaba temor en mí particularmente. Para hablar con él o para plantearle algún asunto me lo pensaba mucho. Casi siempre lo hacía además a través de mi mamá, la utilizaba como intermediaria. No, era una persona con una relación de autoridad muy fuerte. ¿Y se nace buena gente y se nace humorista? ¿O eso se va aprendiendo en el entorno, con la familia, en tu caso con tu mamá, con tu tío y otra familia hasta los 7 años? Eh, ¿Por qué eres tan buena gente, tan buen humorista y de hecho, junto con Pedro León Zapata, los dos grandes o los dos mejores humoristas e intelectuales que hemos tenido en Venezuela? Bueno, Napoleón, ese comentario me honra y me compromete. Yo quisiera tratar de ser como tú dices. Yo siempre me planteo que me falta mucho para ser el tipo de persona que a mí me gustaría ser. Yo más bien veo fallas más que las otras cosas. Yo tuve una formación religiosa que influyó mucho en mí con los hermanos maristas. Creo que tuve una buena formación desde el punto de vista religioso. No soy de los que pasó por los colegios religiosos como después quedaste como marcado con rabia, no, al contrario, yo quedo muy agradecido. Entonces, bueno, a mí me formaron en el respeto a la gente y mi naturaleza, yo no sé si más que buena persona, yo lo que soy un poco bolsa, o sea, en el sentido de la defensa de mis derechos. Entonces, doy la impresión de que soy buena gente porque soy muy malo defendiendo mis derechos y a veces la gente toma eso como que uno es buena gente. Yo trato de ser buena gente y reconozco que una de las misiones del ser humano sobre la tierra, sobre esta cosa misteriosa que es la vida, es tratar de hacerle la vida grata a los otros, de tratar de ser amables y ser buenas personas. O sea, por ejemplo, a mí me gusta aplicarlo en las cosas que hago. Yo voy manejando mi carro y veo que puedo ayudar a alguien a hacer una maniobra y no se la dificulto, aunque esa persona esté adelantándome en plan necedad. Yo disminuyo para que pase, para que no corra riesgo, o sea, siempre ando como pensando en que la gente esté bien. Y el tema del humor, creo que es un tema con el que se nace de alguna manera y uno va descubriendo. Yo creo que el humor es algo que se descubre, que se tiene. Y Zapata decía, yo comparto eso, que es como un defecto con el que vienen al mundo algunas personas. Y a veces uno no es consciente de ese defecto hasta que uno va creciendo y dice, bueno, pero ¿por qué yo hablo en serio y la gente se ríe? Y esto yo no lo entiendo. Entonces, claro, empiezas a descubrir que tú tienes como una habilidad para que la gente se ría. Y eso, bueno, hay personas que después lo aprovechamos para vivir de eso, como Zapata o como yo, y como Emilio, como Pepeto, y otras personas que siguen siendo muy divertidas toda su vida, pero no ganan medio con eso. Pero tú en tu blog dices que a los 3 años descubriste lo que era ser humorista. ¿Por qué no Sí, nos lo bueno, explicas? desde muy pequeño. Yo recuerdo que incluso yo tenía una maestra de cuarto grado que me llamaba El Gracioso. Este, y en mi casa siempre yo decía cosas y la gente se reía, desde muy pequeño. O sea, yo recuerdo que una vez llegó un señor de Venezuela cuando yo estaba en Canarias, llegó un señor que trajo unos presentes de parte de mi papá y entonces él trajo una bolsa de caramelos y yo le pedí otra para mi primo Cristóbal y entonces él se rió mucho. O sea, yo decía las cosas y la gente se reía. Yo no sabía por qué, pero
Debe ser una mezcla de situaciones. La gracia no se puede forzar. La gracia es una cosa innata en las personas. Después de que la tienes, la puedes estudiar, perfeccionar, pero ser gracioso forzadamente es una de las peores cosas que se pueden hacer porque terminas produciendo el efecto contrario. Más o menos a qué edad recuerdas que empezaste a sentir en Venezuela, esta tierra es mía, yo soy venezolano? Yo lo sentí muy rápidamente. Yo a los 7 años no tenía mucha conciencia de nacionalidades ni de nada de eso, ¿no? Y claro, yo solo había estudiado aquí un primer grado, había aprendido a leer y a escribir Perdón, acá cuando en... dices aquí es que él está en este momento en las Islas Canarias. Sí, exactamente. Yo, cuando en Venezuela, empecé desde cero, digámoslo así, me reseteé. Y entonces a mí me tomó muy poco, o sea, ya cuando ya estaba en segundo grado en mi escuela, yo me sentía absolutamente integrado con el entorno. No me planteaba otra cosa. Después, sí creo que en bachillerato, sí, yo no tenía cédula venezolana, yo tenía cédula extranjera, 81.102.789 era mi cédula. Entonces, claro, cuando yo saqué la cédula y ya tuve cédula y vi que mi cédula era amarilla y que las otras cédulas eran blancas, entonces yo tomé conciencia de que mi cédula era distinta y que yo no era de ahí, que yo quería ser de ahí. Y entonces empecé a averiguar cómo poder ser venezolano. No lo podía hacer bajo ninguna fórmula legal porque además mis padres nunca se nacionalizaron venezolanos, entonces yo tenía que esperar la mayoría de edad. Y yo empecé como en una cuenta regresiva hasta que llegué a la mayoría de edad y creo que al día siguiente de que cumplí los 18 años hice mi solicitud de nacionalidad. De modo que cuando yo tenía 18 años yo estaba ya absolutamente claro de a qué entorno pertenecía, cuál era mi patria, cuáles eran mis sueños, ¿no? Y además ya había sido presidente del centro de estudiantes, estaba metido en actividad política, incluso con mi cédula extranjera, que le hubiese ocasionado un problema a mi papá porque yo estaba conduciendo manifestaciones, organizando marchas en Maracay, con una cédula extranjera, que me han podido deportar si me agarran. Era la época de Luis Herrera, que uno gritaba además, ¿dónde están los reales de la educación? Los tiene Luis Herrera en El Salvador. Bellísima persona, Luis Herrera, por cierto, hablando de gente buena. Absolutamente bella persona. Es uno de los grandes políticos venezolanos al que le tocaron algunas circunstancias difíciles, pero de verdad un hombre al que admiro muchísimo. Sí. Nunca un presidente le dio tanta importancia ni al deporte ni a la cultura, aunque en Absolutamente. economía no fueron tan buenos sus ministros. Sí, lamentablemente. Y un hombre de una honestidad a carta cabal. Es una cosa que dice muy bien de su historia y además de una vida familiar muy bonita. Yo creo que Luis Herrera es admirable por muchas cosas. ¿Cuándo empiezas a descubrir que los reales no los tenía Luis Herrera, que era una exageración esos movimientos de izquierda y en el caso tuyo, con quien estaba más bien de extrema? ¿Okay? Sí, ¿Cuándo empiezas a descubrir que no que te engañaron, sino que tú mismo te engañaste? sí, bueno, lo voy descubriendo en la medida en que voy avanzando en mis estudios de ciencias políticas en la universidad. Claro, yo estoy en la Universidad Central de Venezuela, donde además en la Escuela de Estudios Políticos, bueno, el profesorado, el pensamiento de izquierda tiene mucha fuerza y mucho auge, y uno era como muy retroalimentado, pero uno empieza a ver críticamente un montón de cosas, ¿no? A mí me tomó convencerme, yo creo que, no sé si fue Churchill el que dijo que el que a los 18 años no haya sido comunista no tiene corazón y el que a los 30 años lo siga haciendo no tiene cerebro. Yo fui recuperando la razón como nos pasó a mucha gente que militábamos en esas ideas. Las ideas de izquierda son unas ideas de por sí hermosas porque involucran términos como igualdad, como justicia, justicia social, que son términos que a todos nos dicen mucho y nos agradan. Y que Pero tienen uno que ver con la formación católica que tú tuviste.
Absolutamente, absolutamente. Entonces, claro, uno empieza a descubrir que los sistemas comunistas no garantizaban ninguna de las cosas que preconizaban. Y en ese descubrimiento uno se va alejando. Es decir, a mí, en este tiempo de mi, digámoslo así, de mi formación intelectual, para mí, izquierda y derecha son unos conceptos que no tienen tanta relevancia. Es decir, puede haber gobiernos de izquierda muy buenos como los puede haber también de derecha. Por ejemplo, hay casos, la señora Bachelet es una señora de izquierda que para mí tiene el mayor respeto y consideración. O un hombre como Felipe González que gobernó en España, me parece un hombre absolutamente respetable y muchas otras figuras de la izquierda mundial. Y también admiro mucha gente de la derecha. O sea, me parece que la señora Merkel es una gobernante extraordinaria. Y creo que la señora Thatcher también lo fue. Entonces, yo creo que los gobiernos ahora se miden por cómo desarrollan el bienestar de sus pueblos y producen políticas que vayan en aumento de, por un lado, del bienestar económico, pero sin sacrificar temas como la libertad y la justicia y la democracia. ¿Alguna vez te sentiste rechazado por ser español? Sí, sí, sí me he sentido algunas veces. Así cuando la gente me quiere agredir, yo lo he visto mucho en las redes, sobre todo cuando me decían español de M, anda con tu rey. Bueno, pero eso es ahora que la gente se logró, gracias en principio a Chávez, ¿no? Dividir a la gente, porque eso es lo que hacen todos los dictadores, sí, sobre todo sí, ese sí. tipo de tiranos, o de dictadores. Pero yo digo, mientras estuviste viviendo en Venezuela, en esa Venezuela que tú conociste o que conocimos. No, 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 Napoleón, para nada, en absoluto, en absoluto. Es decir, a mi papá lo llamaban desde isleño, gallego, pero no era, y musiú también, pero no eran denominaciones en modo alguno discriminatorias, sino por ¿No? el Ahí está el contrario, Museo de eran, la ahí está el Museo de la Calavera. sí, 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 que eran nombres afectuosos de la gente. Y, y a mí también me llamaban galleguito, porque casi siempre a los españoles lo llamaban gallego, pero no, Sí. en absoluto. No solamente que no me sentí discriminado, sino que además me sentí tan plenamente incorporado que siendo todavía español legalmente, yo era dirigente estudiantil en mi liceo. Es decir, yo no sentía que había ningún obstáculo y ni el director del liceo dijo, mira, pues tú no puedes ser candidato en la plancha porque no tiene cédula. En nadie, en absoluto, nunca, nunca. Y eso yo creo que es una de las cosas más bonitas que tenemos nosotros en Venezuela. Nuestra manera de recibir y de aceptar a la gente. Y cuando tuviste que regresar, especialmente no a las Islas Canarias, sino al continente, a España. Y digo no a las Islas Canarias porque sé que en las Islas Canarias aman a los venezolanos y la gente que se regresó de Venezuela tiene un culto a Venezuela y a los venezolanos por cómo se sintieron en Venezuela. Cuando estás en la península, ¿alguna vez te sentiste discriminado porque sentían que tu acento no era el de la Z? Bueno, en algunos momentos o sea, la gente te oye y te dicen cosas como, Usted es extranjero, ¿verdad? Y yo digo, sí, sí, yo soy extranjero. Este, pero digamos así, eh, s- directamente no he sentido tanto, he sabido de que sí hay algunas discriminaciones hacia los venezolanos en España, pero digamos, efectivamente, como tú has dicho muy, muy bien, en Canarias hay un afecto profundo por Venezuela. De hecho, en Canarias a Venezuela se le llama la octava isla, que ahora Pero más sería que la no. a los venezolanos, a los latinos en general que los llaman sudacas. Sí, sí. Alguna No, no, gente, sí, sí, evidentemente, algunos, sí, sí, los sí hay, sí hay, extremistas. sí hay, Ahora vamos a ver, sí hay discriminación. ¿cómo llegas de un partido político de izquierda a Radio Caracas Televisión a hacer humor en La Rochela? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, fíjate, como habíamos hablado antes, yo tenía esta habilidad para el humor que no consideraba yo que fuese una habilidad, sino era como mi manera de ser y mi manera de llevar la vida. Y esto en la universidad se potenció mucho. Yo creo que también el humor fue como un mecanismo que yo tenía para vencer mi profunda timidez. Yo soy una persona muy tímida. Entonces, creo que el humor me permitía relacionarme con la gente. Entonces, en la universidad, el humor empezó a manifestarse con mucho más fuerza. Entre una clase y otra, yo entretenía a mis compañeros imitando al profesor que salía y al profesor que venía y cosas de ese tipo. Y hacía caracterizaciones de políticos, de personajes, etcétera, etcétera. Eso me fue dando cierta fama en la Escuela de Estudios Políticos y uno de mis compañeros empezó a trabajar en Radio Caracas Televisión en el departamento de promociones y él era fanático de las cosas que yo hacía y entonces empezó a hablar con el productor de La Rochela, a decirle a Jorge Citino, yo tengo un amigo que es muy cómico, sabes, cuando uno ha trabajado en televisión, tú lo sabes también por experiencia, mucha gente se te acerca a decir que conoce gente que es muy buena, que es gente muy, pero en el 90% de los casos eso no es verdad. Y entonces, bueno, si Tino, el productor, se vio tan presionado por el departamento de promociones que me pidió, me ofreció una posibilidad de ofrecerme una prueba. Me hizo una prueba y me dijo o sea, porque yo fui a esta prueba. Yo me había graduado ya en ciencias políticas, estaba buscando trabajo, no conseguía trabajo en ningún lado, estaba difícil conseguir trabajo como politólogo en ese tiempo y mis recursos se estaban acabando. Mi papá, además, había decidido regresarse a España, entonces me quedaba yo sin apoyo familiar. Entonces, opté por ir a esta prueba. Digo, bueno, mientras tanto, si puedo ganar algo aquí, entonces, bueno, me hicieron una prueba y Citino recuerdo que me dijo, acá todos los personajes que vos hacés, nosotros ya lo tenemos. Entonces me dijo que si yo escribía, y yo nunca había escrito nada para televisión ni para nada, y salvo trabajo para la universidad. Entonces yo le dije que sí, que yo escribía y me pidió un libreto de humor y se lo llevé. Y cuando íbamos saliendo del canal, recuerdo, yo tenía el pelo largo y me dijo, levantate el pelo así. Entonces yo me levanté, él me vio las entradas y me dijo, vos te pareces a Eduardo Fernández. Ese sí no lo tenemos. Míralo en la televisión y prepárate ese personaje. Entonces yo preparé el personaje de Eduardo Fernández, que fue con el que comencé a trabajar en Radio Caracas Televisión, en La Rochela, en el programa del 28 aniversario de La Rochela. Me estoy riendo porque yo le he hecho la vida imposible a este señor. Porque efectivamente, como él dijo, es muy tímido. Entonces, como yo tengo un gran cariño, digo, déjame echarle broma. Y la primera vez estoy con Ángela y estamos, no sé, reunidos, digo, Laureano, quiero decirte que te admiro y te voy a dar ahora mismo un beso en la boca. Y entonces él se puso rojito, pero ya a partir de la segunda vez que lo vi y que le dije lo mismo, cada vez que me veía que estaba llegando, él se escondía, o por lo menos yo pensaba que se escondía, porque él se lo tomaba en serio, solamente pensar en eso. Y por otro lado dijiste lo de La Rochela. En los años 60 y antes también, y en los 70 también, los grandes intelectuales del mundo eran de izquierda, pero y no solían darle la importancia que realmente ha tenido Jorge Luis Borges. O sea que a pesar de estar en esos grupos, tú eras amplio y podías conocer ¿cómo se llama? La calidad de un Sí, Jorge Luis Borges. sí, 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 Esa mezcla es realmente interesante. Es más, Jorge Luis Borges tenía que haberse ganado el premio nacional, el premio Nobel de sin duda. literatura, y en esa época eso estaba manejado especialmente por gente de izquierda, que en ese momento Correcto. eran los que ahora estos radicales se llaman progresistas, eran Sí, los sí, liberales y demás, no eran comunistas, sino de izquierda. sí. ¿Okay? Entonces, después, eso lo quise aclarar, pero ¿qué pasó con Eduardo Fernández y tu personaje?
Bueno, pues ya yo empecé a caracterizar a Eduardo Fernández en la televisión, en La Rochela. Yo le hice la vida imposible durante su campaña electoral. Todas las parodias del mundo las hacíamos nosotros. Y claro, yo era el escritor. La Rochela empezó a asignarme a mí la escritura de los libretos de corte político, porque como yo era el politólogo del grupo de escritores en el que estaba Sicilia, estaba Francisco Martínez, Miguel Ángel Pérez Belisario, Luis Pérez, eh, era un grupo en el cual dijeron, bueno, ya que este es el politólogo, pues le vamos a dar los libretos políticos. Entonces yo le di mucha importancia a la sátira política en esos tiempos en La Rochela y la hacía pues con cierto intento de que fuese de calidad, ¿no? Al menos yo lo pretendía así. Y, y a Eduardo lo combatía mucho porque todavía, bueno, yo estaba, no me había curado del todo. Yo todavía estaba un poco enfermo de mi ideología. Me quedaban, de hecho todavía me quedan algunas, ¿sabes? De vez en cuando me da un ataque de izquierda, pero me repongo. Pero eso es más Y, bien de ser de izquierda o ser premonitorio. y Porque yo la creo, actuación de Eduardo Fernández ahora realmente, sí, bueno, yo te digo, le tomé respeto, yo le voy tomando respeto a la gente que caracterizo. No sé si es que los estudio y los conozco mucho, o sea, a Caldera, al Papa, a Eduardo, son gente que aprecio y admiro. Yo aprecio y admiro a Eduardo y como yo presumo su honestidad, no entiendo mucho sus posiciones últimamente, ¿no? Sobre todo con el tema de las elecciones. Confieso que no las entiendo, les atribuyo una buena intención porque creo que él es un hombre bueno, pero siento que en este momento es muy complicado uno sustentar un sistema electoral absolutamente viciado y corrupto, es muy cuesta arriba. hablabas de él, hablabas del Papa y hablabas de Caldera. ¿Por Caldera. qué los aprecias? Bueno, porque de tanto meterse uno en los personajes, uno va viendo como su No, no, lado concretamente a humano. Caldera, ¿por qué lo aprecias? Y al Papa, ¿por qué lo aprecias? ¿Qué es lo que aprecias de ellos? Bueno, de Caldera aprendí a apreciar su capacidad intelectual. Caldera fue un intelectual, uno de los pocos políticos absolutamente intelectuales que ha tenido el país. Creo que además admiro esa dedicación de toda su vida a la política. Pienso que si se hubiese retirado un poco antes, su historia habría quedado mucho mejor. Yo creo que la segunda presidencia le fue como, le pesó mucho en su biografía personal, pero creo que fue una figura relevante de la política venezolana y junto a Rómulo Betancourt y Jovito Villalba propiciaron, auspiciaron el momento de mayor progreso, apertura y libertad que ha conocido Venezuela en toda su historia. Y yo soy muy agradecido por eso, porque de ese momento siento que surjo yo. O sea, yo me debo al pacto de Punto Fijo, a la posibilidad de una Venezuela libre y plural, que vivimos con todas las limitaciones, pero que la vivimos. Pero esa segunda Y presidencia de Caldera, ahí su mano derecha, su más cercano, era justamente un gran amigo tuyo de izquierda que se encargó de la economía, que se llama sí, Teodoro Pekov. sí, sí. ¿Cómo mezclas las dos cosas? Que está Oh, diciendo pues, que no fue un buen gobierno. Los gobiernos son buenos fundamentalmente si económicamente, ¿no?, mejoran al país. no, bueno, fíjate, tanto como decir que no fue un buen gobierno, o sea, yo creo que yo decía un poco que la segunda presidencia pesó sobre él porque, bueno, fue una mezcla de cosas, un momento muy álgido del país, un momento muy complicado. Sin embargo, hay que decirlo desde el punto de vista económico, creo que el gobierno de Caldera no le fue tan mal y creo que, o sea, Teodoro hizo su trabajo bien, o sea, Teodoro me parece que fue un buen ministro de Cordiplan. Y claro, yo creo que Venezuela traía ya muchas cosas, traía plomo en el ala, digámoslo así. Él capió el temporal, llevó el barco a puerto, pero bueno, lo que venía después era la tormenta. Uh -huh. El Papa. El Papa me parece una figura, el Papa Juan Pablo II me parece una figura de primerísimo orden espiritual e intelectual, de una Ah, hablas de trayectoria. Juan Pablo II. Ok. Sí. Estaba pensando en el actual. Uh -huh. Bueno,
Yo estaba pensando en Juan Pablo II. Creo que en el caso de Juan Pablo II, la enorme mayoría de los que nos están viendo están de acuerdo contigo. Sí, 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 yo sé que sobre el Papa Francisco hay muchas opiniones divergentes, es verdad. Pensaba que como yo soy católico obediente y no deliberante, no me voy a enfrascar en una discusión teológica al ¿Y respecto. cómo te llevabas, que evidentemente te llevaste muy bien, con el Teodoro Pekov, ¿no? Al cual también yo conocí muy bien? Tengo varias anécdotas con él, pero intolerante, intransigente, ¿no? Dominante. Y llegaste inclusive cuando él no escribía los editoriales, él quería que tú escribieras los editoriales del diario tal cual. ¿Cómo fue esa relación, tú que venías de la izquierda y él que inclusive también es verdad que cuestionó al Partido Comunista, hizo varios libros, que esa, para mucha gente, toda esa apertura del comunismo, eh, el padre es Teodoro Pekov en su Correcto, crítica, en sus libros. Eh, correcto. ¿Cómo te llevabas con él? Mira, me llevaba muy bien. Nosotros no teníamos una relación tan estrecha. Nos veíamos poco. Eh, de hecho, yo recuerdo que algunas veces, antes de trabajar en tal cual, yo coincidí con Teodoro en Playa Grande, no, en Playa Grande no, en Camurí. Yo iba él tenía como un apartamento allí alquilado o algo así y coincidíamos en el ascensor y yo lo imitaba a él también, entonces él no saludaba ni nada, era como muy serio, así, muy cascarrabia y entonces yo tampoco lo saludaba, yo entraba como con miedo al ascensor cuando veía que estaba Teodoro. Y después, una de las cosas que nos acercó mucho fue cuando nos sancionaron por aquel artículo mío, querida Rosa Inés, que tuvimos que ir a juicio y tuvimos que viajar varias veces a Barquisimeto, compartir tribunales, juicios, declaraciones, entonces, y a veces hasta el camino. Entonces, esa fue la época que más coincidí con él. Mira, yo admiré mucho a Teodoro porque me parecía de una inteligencia excepcional y yo tengo debilidad por la gente inteligente y no importa de dónde es la gente inteligente, de qué corriente ideológica es. La gente inteligente es gente inteligente eh, y, y no cabe la menor duda de ello. Ahora quiero, hablando de gente inteligente, quiero hablar contigo para que, ¿cómo analizas la situación venezolana en este momento? Wow, es una situación muy compleja. Yo siento que nosotros estamos como en una especie de callejón sin salida con la situación que está viviendo el país. Veo, o sea, yo siempre trato de dar optimismo y dar mensajes de aliento y de esperanza, pero cuesta un poco tener esa esperanza en este momento, porque veo que el régimen está muy afianzado con la fuerza, que es su sustento, y con el miedo, y con presionar a la gente por el lado de la alimentación o de los servicios o de las cosas que el régimen maneja. De modo que eso hace muy difícil una, una, una salida, porque además sus personeros, sus figuras más importantes, están ya comprometidos abiertamente en crímenes de lesa humanidad, lo cual hace muy difícil incluso una negociación, porque ellos saben que cualquier negociación no les puede perdonar lo que han hecho, las torturas, los crímenes. Entonces, ellos, su lógica es la de mantenerse en el poder a toda costa. Yo leía, creo que hoy, que Maduro estaba diciendo algo así como que estaba dispuesto nuevamente, si Noruega lo consideraba, a sentarse en una mesa de negociación. Las mesas de negociación con el gobierno, la triste experiencia es que no han conducido a nada, porque es que negociar significa ceder en cosas y el gobierno no está dispuesto a ceder en lo esencial, que es el dominio del poder. ¿Y cómo crees que podemos salir de esto? Yo siento, Napoleón, que de momento no vamos a salir, salvo alguna cosa fortuita, no prevista, inesperada o azarosa, que también a veces han sucedido en la historia venezolana. Hechos de azar
que tuercen nuestro destino. Pero salvo eso, yo lo que mi ánimo siente es que esto se va a prolongar y que la oposición va a estar, la va a tener mucho más difícil, sobre todo a partir de enero, cuando el régimen impida que las actuales autoridades de la Asamblea Nacional se reúnan, hagan actividad política, etcétera, etcétera. Yo creo que el panorama tiende a complicarse y a alargarse. De todas formas, la oposición no puede reunirse en el Congreso, se está reuniendo, entre otras cosas, por el coronavirus, no solamente por la narcotiranía, se está reuniendo gracias a esta revolución que son los medios, los nuevos medios, Claro, Internet y ese tipo de cosas, claro, el claro, Zoom, por lo cual estamos hablando, sí, por ese lado, pero ya también los europeos y nuestro principal aliado, que es los Estados Unidos, ya dijeron, y la OEA ya dijo que no reconocía esas elecciones, esa asamblea que, montó, que montó Maduro. Eso más bien es para justificación de sí, China y de Rusia, para que no, si cambia el gobierno, no le quiten sus negocios en Venezuela. Y por otro lado, es verdad que los cubanos no pudieron deshacerse de los Castro. Hay quien dice, y eso me lo dijo un miembro de la CIA, que los norteamericanos decidieron dejar eso así porque era una forma de arruinar a la Unión Soviética, porque los Castro lo que inventaron es la chulería política, son unos chulos, han absolutamente, vivido de otros, ¿okay? claro. Destrozaron su economía y vivieron de otros, y el dinero que le daban no era para el pueblo, sino para comprar armas, a cambio de llevar al pueblo cubano a, a enfrentarse en África, en los sitios donde los rusos no lo podían hacer directamente por el acuerdo de Yalta. Eso también es verdad, pero también es verdad que los checoslovacos y los polacos les costó, pero se deshicieron de la bota soviética, Sí, por ejemplo. sí. Lo que sucede es que yo siento Bueno, y los que... alemanes y los europeos en general de los nazis. Ujú, ujú. Sí, bueno, ahí hubo la fuerza en el caso de los nazis, ¿no? Es decir, yo creo que un régimen dictatorial sale de dos formas. Una es cuando negocia, estilo Pinochet, hace una negociación en la cual saca grandes ventajas, pero cede el poder, al menos en su administración, o sea, que queda como juez último, como quedó Pinochet, pero el gobierno ya quedó en otras manos y hubo una progresiva transición. O, o salen por un acto como el 23 de enero de 1958 o como otros actos que han derrocado a dictadores. O como en el caso de Ceausescu, que fue el pueblo enardecido, o sea, que generó un termómetro en el cual, o sea, dentro de una misma manifestación a favor de Ceausescu, cayó Ceausescu. Es una cosa que a mí me parece asombrosa. Minutos antes la gente lo estaba vitoreando y minutos después todo el mundo se dio cuenta que estaba caído. Hay gente que está caída y lo que necesita es como el soplo, ¿no? Eh, yo creo que, no sé si es el caso nuestro, yo creo que lo que sí siento es que si hay un autor de la Francia del 1600, que es Etienne de la Boétie, que escribió un libro que se llama De la servidumbre voluntaria. Él afirma ahí que cuando toda una nación se niega a obedecer a un régimen, ese régimen no se puede sostener. Claro, es muy difícil de lograr un consenso de toda una nación para que se enfrente a un régimen político, ¿no? El Y más en, 80% de rechazo de la narcotiranía no es toda una nación, el 80%. es una porción importantísima de la nación, sin duda alguna, sin duda alguna. El punto es
el ponerse de acuerdo. A lo mejor hay momentos en que la gente, el caso de Ceausescu, por ejemplo, fue un caso en el cual la gente se puso de acuerdo, pero como tácitamente. Es decir, media hora antes Ceausescu tenía todo el poder y media hora después todo el país, todo el país, o sea, soltó su descontento. O sea, algo así podría pasar también, por ejemplo, en Corea del Norte, ¿no? O sea, si hay algo, si hay un clic, un botón que se enciende y hace que toda la población al unísono descarte, rechace, eso es un acto de rebelión total y absoluta. Lo que A mí también me es verdad, gustaría. pero también lo que también es verdad que un dictador se puede tumbar o se puede llegar a acuerdos, ¿ok? Sí, Pero es que estos no son dictadores. también Estos es, son narcotraficantes, sí, sí, terroristas, es decir, es una banda de delincuentes. Ellos no son sí, políticos. Yo no sé por qué insisten en tratarlos sí, como si sí, fueran políticos. Ellos son una exactamente. banda de delincuentes. Exactamente, es correcto. Yo creo que ese punto que tú acabas de mencionar es esencial, porque es esencial para todo, para toda salida política que se busque. Por ejemplo, es esencial para entender por qué la negociación no funciona, porque es la misma negociación que tú haces con alguien que tiene secuestrado a un familiar tuyo. Es decir, aunque tú pagues los reales, tú no tienes garantía de que ese familiar vuelva vivo porque la gente con la que estás negociando no tiene ningún valor, no tiene ningún principio ético que le sirva de sustento. Para que una negociación sea posible, tú tienes que poder confiar en que esa persona está dispuesta a cumplir con algo de lo que se compromete a cumplir. Y el régimen nuestro, además de narcorrégimen y autoritario, violador de los derechos humanos y todas las cosas que le quedamos endilgar, encima se ha convertido como en el auspiciador de todo lo negativo del planeta, es decir, terrorismo, guerrilla, narcoguerrilla, guerrilla de un lado, guerrilla del otro, todo lo que está en entredicho en el mundo tiene en nuestro país su asiento. Además, se llame Pinochet, se llame Pérez Jiménez, se llame Francisco Franco, ¿no? Que eran dictadores, es verdad, pero querían a su pueblo y Sí, querían que el pueblo creciera. sí, Equivocados o no en su política, querían que el pueblo creciera. Y no acabaron con las instituciones. Es uh-huh, que Venezuela no tiene instituciones, ellos no quieren al pueblo, les importa un comino como a los Castro al sí. pueblo. Todo es propaganda para lo que le interesa exactamente es el poder y el negocio. Entonces es sumamente difícil. Sí, Pero es bueno, difícil. O sea, probablemente Pérez Jiménez, si hubiese querido, a lo mejor hubiese podido resistir con un sí. poco de violencia e incluso quizás hasta conservar el poder y someter la rebelión. Es que Sin Pérez embargo, Jiménez tenía a su favor el batallón Bolívar, que era donde estaban las armas, pero no quiso sí, enfrentarse a los cadetes que estaban sí, alzados en contra de él. sí, sí. Igual que le pasó a Medina Angarita, que fue un hombre que, o sea, gente que evitó derramar sangre. Pero efectivamente, cuando la vida, que es lo más sagrado, no te importa en lo más mínimo, cuando tu acumulación de poder está por encima de todo, entonces ya no hay límite, ya no hay límite para el mal, para la calamidad, para el desastre. Y efectivamente coincido también, esto es un régimen destructor porque nosotros hemos tenido dictaduras y en mi opinión todas las dictaduras son malas y seguro tú compartes también la misma posición. Pero esto es distinto, esto es distinto. Es decir, Gómez, que fue muy malo, dejó un país unificado, dejó un ejército nacional, o sea, tú puedes hacer un balance de blanco y negro de Gómez y te consigues cosas construidas por Gómez, edificadas para el progreso del país, y lo mismo pasa con Pérez Jiménez. Pero en este tiempo tú no consigues nada, sino desolación y destrucción. O sea, todo lo que alguna vez sirvió está destruido. Entonces, es terrible porque, bueno, el saldo es absolutamente negativo. Sí. Bueno, quiero acabar con algo agradable. Muy Primero, bien. ¿cuál fue antes de tus 7 años un libro que te marcó? Uy, antes de mis 7 años, creo que aquí no había muchos libros, pero fíjate, recuerdo que mi papá envió de Venezuela un diccionario
Everest. Este diccionario Everest, a mí me llama la atención que ahora lo veo desde la distancia, era un diccionario editado en León, en España. Y entonces ese diccionario mi papá lo compró en Venezuela para mandarlo a España. Entonces me llama mucho la atención el hecho de que las palabras volvían de América a España para que yo en España conociese la lengua española. Pero bueno. Y después, en tu época de adolescente, ya en Venezuela, ya militando políticamente, etcétera, ¿cuál fue el libro que te marcó? Mira, a mí uno de los libros que me marcó en mi juventud mucho y que quizá decidió mi oficio es el de Aquiles Nazoa, Humor y Amor. Es un libro que me acompañó y me acompaña todavía hoy y en el que encuentro siempre es el libro que me ayudó a entender nuestra manera de ser, nuestra idiosincrasia. Yo creo que Aquiles Nazoa fue un poeta que entendió muy bien el alma nacional. Y también Andrés Eloy Blanco, me gusta mucho. Pero digamos, mira, un libro que recuerdo de mi juventud que me marcó mucho, curiosamente, es uno de Eduardo Liendo, El mago de la cara de vidrio. Era un mago referido al poder de la televisión. Ese libro me marcó mucho. Me marcó, hablábamos de Borges, sus cuentos, su poesía, que siempre está presente. Em, ¿Qué otro podría citar de los que me marcaron así hondamente? Em, no sé, no se me viene así ninguno en Y en especial. música, ¿algún artista? No, yo soy ¿Alguno? muy mal melómano. Yo he venido a utilizar el disfrute de la música, a aprender más de música de grande. A mí me gusta mucho nuestra música. Soy fan de agrupaciones como el Cuarteto, me gusta mucho la música nuestra. Después de los Beatles, por ejemplo, siempre me han gustado. Y en mi casa, en mi casa de Maracay, lo que se escuchaba eran los churumbeles de España Ah, y, qué, y qué la bonito es española cuando besa es sí, cosas de truene ese de tipo. verdad. Entonces, mi oído es completamente gallego. Película, Mira, películas. Las de Chaplin me marcaron mucho en el momento en que las vi muy joven, sobre todo El Gran Dictador y Tiempos Modernos. Eh, La Sociedad de los Poetas Muertos, Cinema Paradiso, El Ciudadano Kane, em, que otras así que me hayan marcado hondamente. Am, bueno, Casablanca es una película que siempre me pareció hermosa y creo sabe que que Casablanca tiene dos finales, ¿no? El que todo el mundo conoce sí, y otro en el que él se queda. se queda con la chica. Sí, pero ese no consideraron que era suficientemente atractivo y pusieron el que uno conoce. Claro, el hombre que sacrifica, o sea, el hombre que se sacrifica por la política, por la salvación, indirectamente, sacrificando al ser que ama. Ujú. Sí. De tus libros, porque no hemos hablado de tus libros. Hay uno que realmente, la historieta de Venezuela. Sí. ¿Cómo surge eso? O sea, ¿cómo sale la idea? Bueno, ese es el más, casualmente lo tengo por aquí. Y no lo había preparado, pero es que lo tengo, este lo tenía dedicado para alguien y este lo hemos hecho Eduardo Sanabria y un servidor. Este libro surge, bueno, con Edo, que es un gran humorista gráfico y una gran persona. Habíamos hecho algunas cosas juntos, algunos proyectos, y de trabajar juntos, alguna vez nos planteamos la idea de hacer algo sobre el tema del país y sobre la historia de Venezuela. Y este proyecto, pues lo habíamos discutido en varias oportunidades hasta que Edo, que es mucho más organizado, un día dijo, mira, esto tenemos que hacerlo. Y entonces fijamos fecha y empezamos a reunirnos a distancia. Él estaba en Miami, yo estaba en Venezuela. Después, en una temporada que yo fui a Miami, también nos reunimos allá. Después, desde aquí, cuando me vine hace un par de años para acá, para Tenerife, también a distancia.
y entre reuniones a distancia y en vivo fuimos trabajando el proyecto que vio luz hace un par de años y se transformó en una historieta de Venezuela de Macuro a Maduro, donde nosotros tratamos de recoger los hechos como más resaltantes de la historia nacional, con el propósito de que le lleguen a los más jóvenes, a la gente que a lo mejor no se interesa tanto por el tema histórico. Yo soy de los que piensa que la historia es fundamental para entender las cosas que nos han pasado y que nos están pasando, porque probablemente muchas cosas sucedieron ya antes. O sea, esa lucha entre civilización y barbarie que ha caracterizado la historia venezolana explica mucho lo que está pasando en este momento, que ha sido un templón brutal hacia el lado de la barbarie, como nunca habíamos vivido. Y de O tus como casi nunca. personajes hechos escritos por ti, no solamente actuados, sino que hayan actuado otros, ¿cuál es el personaje que te llenaba más y con el cual te sonreías o te reías solamente en el momento que lo estabas escribiendo o que estabas pensando que le ibas a poner a decir? Mira, yo disfrutaba mucho cuando le escribía a Callito personajes, las cosas que él hacía en política, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez, porque yo iba escribiéndole a Callito y yo iba hablando en mi máquina de escribir como Carlos Andrés Pérez y entonces la pasaba bien, me divertía, o cuando le escribía las cosas de Uslar. eh, lo disfrutaba mucho. Disfrutábamos mucho cuando escribíamos en conjunto el Miss Chocosuela, que era el evento, el magno evento de la pereza venezolana. Eh, y así personajes, bueno, a Emilio le escribí algunos personajes como el youtuber, el junior, que ahora es el youtuber. Las cosas que le escribía a Mira, Emilio siempre échanos el eran cuento. buenas. ¿Quién es ese disjockey? Porque creo que No, tiene nombre y apellido y creo que es amigo mío. Cuéntame. no es él, no es él. Se parece, Seguro. pero no es. Caliente, caliente. Pero algo de él hay ahí. Mira, yo creo que hay algo de todos, porque o sea, el personaje, Emilio, lo sacó de un reportero, de un locutor que le hizo una presentación, me parece que fue en Barquisimeto, y era un locutor que a él le parecía muy gracioso porque él lo iba a presentar a Emilio y él tenía una presentación grabada por él en la que se presentaba a sí mismo para presentar a Emilio. Entonces, claro, eso era muy gracioso y a Emilio le pareció muy divertido y empezaron a echar broma los músicos de Emilio. Emilio creaba muchas cosas, muchos personajes con los músicos, porque son muy ocurrentes, especialmente Livio, que anda siempre pensando personajes. Y entonces Livio le iba sugiriendo cosas y empezaron a hacerlo como en echadera de broma en el espectáculo y al final surgió el personaje. Y Después en la supongo, radio, termina, en termina. Kiss FM lo escribí para hacerlo en la radio y entonces lo hacíamos en un programa que teníamos Emilio y yo en Kiss FM y a partir de ahí se hizo en televisión. Hacia eso iba. Tu amistad y gran amistad, evidentemente, con Emilio Lovera, con el cual has hecho varios programas, empezó en La Rochela, supongo. Sí, sí, nosotros comenzamos a ser amigos en La Rochela. Yo lo admiraba mucho desde antes, porque ya Emilio, cuando yo entré, ya era una figura de importancia en La Rochela. Pero bueno, hicimos migas y nos caímos bien. Y a Emilio le gustaban las cosas que yo escribía y a él le parecía que yo escribía cosas como inteligentes. Yo siempre he logrado impresionar a la gente. La gente siempre piensa que yo soy mucho más inteligente de lo que soy, pero yo no digo nada al respecto porque eso siempre te favorece. Es Porque igual eres que muy tímido. sí, cuando los Esa es buena chavistas dicen, excusa. Eso es una buena excusa. cuando los chavistas me dicen, claro, para ti es fácil desde tu mansión del country club decir lo que dice. Y yo nunca desmiento porque uno no va a desmentir eso. Uno tiene que seguir la corriente en muchas cosas. Las cosas que te favorecen hay que seguir la corriente. Pero es un poco irresponsable de tu parte porque pueden saquear una residencia en el country club creyendo que era la tuya. Pero yo no he dado el número ni la dirección exacta. Pero así como no existe esa mansión, ellos inventarán el número, se lo imaginarán. Sí, sí, sí. Tú te Cuidado ríes. si no van y saquean a la de un compañero de partido. Mira, tú a medida que vas escribiendo el libreto, sueles reírte de las cosas ingeniosas que estás creando. Eh, Algunas veces sí. O sea, me produce.
una gran cosa, o sea, me produce una emoción cuando doy con algo que me parece afortunado. Y entonces eso te estimula como la creatividad y te vas, y entonces, no sé si reírme, pero sí por lo menos sonrío, me divierto. Aparte de Aquiles Nazoa que ya mencionaste, ¿qué otros, qué otra gente te hace reír? Bueno, a ver, a mí me Aquiles hace reír. Nazoa, que por cierto es una bellísima persona, ayudó a gente joven, entre ellos a Jacobo Borges, que nos lo estaba contando el otro día, pero que tiene un carácter, ¿no?, Sí, igualito sí, que el de Teodoro, vamos a estar sí, claros. sí, sí, Aquiles, bueno, pues Claudio, que es su hijo, lo certifica. Dice que Aquiles tenía muy mal carácter. Este, una vez creo que le dio llamó al director, lo sacaron del Canal 5 y creo que en ese momento era el Canal 5 donde él Claro, trabajaba. tenía un programa del Canal 5, sí. Sí, y entonces creo que el director era un cura o el encargado del área era un cura, y entonces él llamó, entonces está el cura tal, entonces no lo puedo atender. Ah, bueno, dígale que ya voy para allá, que le voy a dar unos coñazos, que se prepare. Sí, 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 no. Aquí les tiene unas anécdotas así muy. Mira, a mí, eh, en el humor venezolano hay gente que me hace reír mucho. Y hay gente que me ha hecho pensar mucho también desde el humor. Eh, y hay gente que me hace reír y pensar simultáneamente. Eh, Mira, por ejemplo, bueno, Emilio, sin duda. Emilio es de mis personajes favoritos. Pepeto siempre me hacía reír porque era muy divertido y muy ocurrente. Después, yo me he reído con cosas que hace el Conde del Guácharo también. No quiero alar las brasas todas para una sola sardina. Zapata, para mí, es un maestro del humor venezolano que me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho replantearme mucho el oficio del humor. Después, más lejos, gente como Leoncio Martínez y Francisco Pimentel Hopin, que era capaz de hacer poemas de humor con los grillos que padecía en la rotunda, cuando decía que el médico me ha prescrito hierro y aquí me han dado hierro en la rotunda. O sea, eso me parece sublime cuando un ser humano llega a esos niveles de bondad, ¿no? Después a él, cuando López Contreras, a él le dieron para resarcirle de tanta tortura y tanto sufrimiento, lo nombraron cónsul de Venezuela en Sevilla. Entonces recuerdo que él escribía a sus paisanos en Venezuela, decía, este es un consulado bueno, pero consulado malo. Está bueno. Bueno, ya me van a regañar aquí porque supuestamente debo hacer entrevistas de media hora Ah, caramba. por el tipo de medio por el cual estamos conversando, que lo máximo que la gente quiere son 20 minutos, media hora. Pero siempre es tan sabroso conversar con alguien tan buena persona, tan inteligente como tú, ¿no?, que podría estar todo el día, y acepto los regaños por esta conversación. Eh, Espero que no sea Napoleón, la última por este medio, ¿ok? tú sabes que había un sabio musulmán llamado Mevlana, que él daba varios consejos, y un consejo que él daba es, sé visto como eres o sé como eres visto. Yo, después de los comentarios tan bonitos que has hecho de mí en este programa, voy a tratar de ser como tú me ves. Ah, eres como yo te estoy diciendo. Y todo el mundo lo dice, todos tus amigos lo dicen. O sea que déjate de cuento. Siga escribiendo, siga haciendo humor, siga como politólogo, ¿no? Y de verdad que un abrazo. Un Y te gran abrazo. prometo que ya no te voy a avergonzar públicamente. ¿Ok? Como, Ok. como regalo. Sin decir otra cosa. ¿Ok? Ya yo sé que por Orlando yo no voy. Mira que yo estoy en Orlando, te invito porque como el lema de Disney y de Orlando es donde sus sueños se hacen realidad, espero que mi sueño se haga realmente real, pero no por el, no, que caiga la narcodictadura. Ah, no, sí, claro. Total, total. Un abrazo, ¿sí? Un abrazo grande. Hasta luego y gracias por lo Hasta que me has luego. hecho, porque tú eres uno de los que nos ha hecho la vida mucho más placentera.
mucho Muy, mejor. muy amable. Muchas gracias.